Los Juegos Olímpicos te enseñan a competir, la vida te enseña a sostener lo que viene después. Wendy Aguilar fue parte del primer equipo mexicano de nado sincronizado que compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Años de disciplina, rutina, sincronía y trabajo colectivo para llegar al escenario más grande del deporte. Pero las lecciones de alto rendimiento no se quedaron en la alberca. Después de los Juegos vino otra etapa igual de exigente: la vida, la familia, el trabajo y una dinámica que pocos imaginan. Wendy es madre de 9 hijos y muchas de las herramientas que aprendió como atleta se volvieron clave para sostener una familia tan grande donde la coordinación, la comunicación y el trabajo en equipo son esenciales. En su libro Entrenando para la vida, comparte cómo el deporte le dio las herramientas para enfrentar distintos momentos personales y profesionales, disciplina, resiliencia y mentalidad de equipo aplicada mucho más allá de la competencia. Hoy también lleva esas lecciones al mundo empresarial, dando conferencias sobre trabajo en equipo y liderazgo, mostrando cómo los que se aprenden en el deporte de alto rendimiento puede transformar la forma en que trabajamos, convivimos y enfrentamos los retos de la vida. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo diferente. Hace varios capítulos tuvimos de invitada a Jessica Sobrino, que fue parte del equipo de natación artística que participó en los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Esa fue la segunda vez que el equipo de natación artística asistió a los Juegos Olímpicos y se había ausentado 28 años. Y hoy tenemos a una invitada que fue parte del primer equipo olímpico de natación artística en aquellos Juegos Olímpicos de 1996, siendo las pioneras en este deporte. Y pues aquí tenemos de invitada a Wendy Aguilar. Wendy, muchísimas gracias por haber venido. No, hombre, gracias por la invitación, por esta gran presentación. Pues, efectivamente, después de 28 años, México vuelve a participar. Qué interesante, ¿no? Sí, fue larga ausencia, ¿eh? Buena sequía hubo. Sí, y ¿sabes qué? A mí me dio muchísimo gusto que México volviera a participar. La verdad es que después de tantos años, y creo que se vio un equipo bastante consolidado, aunque no deja de ser que te voy a contar que yo lanzo este libro de Entrenando para la Vida y no me esperaba que México clasificara. De hecho, mi argumento era que México no había tenido participación y solamente mi equipo. Y cuando llega la noticia, pues la verdad eso me abrió mucho más puertas, me volvió a escucharse el nombre de natación artística, que en mi época era nado sincronizado. Y bueno, pues esto fue muy bueno, ¿no? Pensando que iba a ser algo que no me iba a imaginar que iba a suceder, porque pues sí, tardaron muchos años. Y ha cambiado mucho la disciplina, fíjate. Desde que yo empecé hasta ahora. Sí, hace poco vi un clip que subió a la CONADE, que compartiste, Sí. que justo estaban haciendo la comparación de el 96 con el 24, y en el 96 sí se veía mucho más artístico, o sea, sí se veía mucho más, como que todo en línea, y ya en el 24 todas aventándose maromas. Sí. Sí. Es mucho más explosivo. O sea, lo que cambió así muy fuerte es que antes era un ballet acuático. O sea, yo cuando lo conozco eran bailarinas bailando en el agua. Entonces, totalmente diferente a ahora, que es mucho más acrobático, más explosivo, más rápido, movimientos. O sea, en mi época era no salpicar agua, todo súper suave, todo sonriendo, o sea, y sí, se ve incluso la velocidad, que a nosotros nos ponían como, a ellas en cámara lenta y a nosotros en cámara normal, ¿no? Y veías así como abuelitas a nosotras y ellas pues mucho más explosivo. Y creo que eso fue una cosa interesante del deporte, que cambia justo también, ha habido varias transiciones del mismo deporte, porque se hace deporte olímpico hasta el 84 y yo lo conozco en el 81. Cuando yo lo conozco era literal un ballet acuático en donde solo participabas por solos, duetos y figuras individuales. Cuando eso se compite tanto en Barcelona, en Seúl, o sea, primero fue en Los Ángeles, Seúl y Barcelona. Y en Atlanta decían, vamos a innovar y que sea el equipo. O sea, por primera vez se iba a participar por equipos. Pero se dieron cuenta que las figuras individuales eran como muy tardadas, era una competencia que no era muy atractiva para el público y las eliminan y crean una rutina técnica. Que aquí yo lo que hablo incluso es de que la presión era bien diferente. La presión era diferente porque cuando tú dabas puntos de manera individual, si un día te dolía el estómago, te sentías mal, pues igual y no quedabas dentro de las primeras 8 para nada la rutina. Y simplemente pues no nadabas. El problema es que cuando ya es una competencia en donde están las 8 nadadoras, un error le cuesta a todo el equipo. O sea, no te puede doler el estómago, no te puedes sentir mal y no te puedes equivocar. Entonces, cambia la presión también. Cuando nosotros nos hacen esa modificación, pues sí fue todo un reto
el considerar a esas 8 nadadoras que estuvieran al 100%, estuvieran perfectas para después cumplir con la libre, ¿no? De hecho, yo ahora que me dedico a hablar acerca del trabajo en equipo, y yo les digo que yo lo aprendí no por virtud, Por necesidad. sino porque Sí. porque aunque yo había quedado como la mejor mexicana en el Panamericano en el 95 y ganamos bronce en dueto y bronce por equipos, y nos dicen, ¿qué creen? Se elimina el dueto, se elimina solo y se eliminan figuras. Solo va el equipo en la modalidad de rutina técnica y rutina libre. Entonces, pues bien por ti, qué bueno que seas tan buena, pero necesitas a 8 nadadoras que te acompañen y puedan clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces, para mí cambió el esquema de que es necesitar realmente un equipo para participar en Juegos Olímpicos. Fue el único año, fíjate, fue el único año que se participó en esas disciplinas por equipos con 2 rutinas y eliminan figuras individuales, que fue un poco lo que me afectó, porque además en esta... Era tu fuerte la rutina Era mi individual. fuerte y además era como mi herramienta para defender mi lugar. Más objetivo, porque no deja de ser un deporte de apreciación, y cuando íbamos con jueces totalmente neutrales que ni nos conocían y sacaban el selectivo, pues como que eso te daba más seguridad. Cuando eliminan eso, pues ya depende más del criterio de la entrenadora. Además clasifica el país, o sea, no clasifican los nombres de las nadadoras, sino que clasifica el país, en lo cual te pone pues mucho más vulnerable. Sí, puedes estar en todo el proceso, pero a la hora de la hora te pueden Te bajar. pueden bajar y te pueden quitar. Y más que ya no había figuras individuales, que las figuras individuales, pues tú ibas de manera personal a dar puntos para tu equipo. Cuando quitan eso y solamente es la rutina, pues obviamente se vuelve más del lado del entrenador o la parte técnica de quien esté para decir quién va y quién no va. Entonces es más subjetivo todavía. Afortunadamente, y tengo que decirlo, me tocó al final de mi carrera deportiva vivir esta nueva modalidad, lo que me hizo ver y un poco decidir por qué retirarme, ¿no? Como que ya no estaba dentro más porcentaje del lado mío en cuanto a desempeño, sino si entraba en el sistema o no entraba en el sistema. Entonces aquí, hablando un poco ya en mi presente, y mucho que hablo del esquema del trabajo en equipo, que me he vuelto experta por lo mismo que aprendí en el deporte, y me doy cuenta que lo necesitas en todos lados, en tu familia, en la vida profesional, en la escuela, en todos lados necesitas un equipo de trabajo para poder sacar buenos proyectos. Entonces, más allá de que solamente brilles tú, porque yo ahí entendí claramente que no es que brille una, sino que brillen las 8 que están nadando, siendo totalmente diferentes. También hablo de las diferencias, ¿no? Somos distintas, pero esas diferencias nos hacían como más enriquecer ese proyecto. Entonces creo que tiene todas las ventajas. Aprendí a golpes de alguna forma, ¿no? Porque Vaya golpes que no te lo dio. no quería vivirlo así, pues así me tocó, y aprender como 2 posturas, ¿no? Por un lado, ¿eres protagonista o eres víctima, ¿no? De la situación? Ahora, si tú eres la protagonista, pues tienes que hacer crecer cada situación que vivas, tanto las buenas como las malas, y cómo las vas a sacar de ventaja, ¿no? Y también me di cuenta de una cosa valiosísima que era que justo, ¿no? No dejas de ser un medio o un atleta que va y viene, funcionas para un proyecto y de la noche a la mañana te pueden decir gracias por participar y ahí te ves, ¿no? Ahí la crueldad del alto La crueldad del rendimiento. alto rendimiento y también de las empresas, ¿eh? En una Sí. organización también puedes estarle metiendo horas, tiempo, dejar tu familia un poco, ¿no? En segundo plano, pero tú estás ahí dentro de la organización y un día te pueden decir gracias por participar, pero ya llegó alguien más con más experiencia, con más tal, no sé qué, y te corren, ¿no? Entonces, a mí ahí esa parte, por ejemplo, de haber llegado al top a los 24 años y decir, a ver, ya probé lo que es llegar al máximo de lo máximo del deporte y darte cuenta que a veces ni siquiera es tu talento lo que depende para que tú sigas, sino otros factores externos que no dependen de ti, pues me quedó clarísimo que tú eres el que haces el evento, no el evento te hace a ti. Entonces esa parte me ayudó mucho para medir la parte profesional y medir mucho la parte familiar, en donde yo decía, a ver, mi parte profesional va a durar el resto de mi vida. Las etapas de mis hijos solamente van a tener un tiempo, así como lo tuvo el deporte.
El deporte es muy celoso y tiene un tiempo, aunque ya actualmente vemos... Aunque lo puedas alargar, pero sigue siendo... Tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Hay disciplinas que no. Hay disciplinas que, no sé, compiten de 40 a 50 años. O sea, me ha tocado ver. Pero son muy pocas en general. Y yo no me imagino ahora que hay mamás compitiendo en alto rendimiento, ganando medallas. Y yo de verdad que digo mis respetos, porque yo no me hubiera imaginado combinar esas dos partes. La maternidad con el alto rendimiento. Creo que el alto rendimiento es muy egoísta, en el sentido de que te preocupas por ti y eres tú y después tú y al final tú. La maternidad o cuando ya tienes un proyecto de familia, pues es darte a los demás. Que yo creo que son etapas, ¿no? También eso me hace... disfruté mi vida como deportista al 100, así como también como estudiante. Y después ya llega una segunda etapa en donde ya quieres construir algo diferente. Y esa construcción diferente, pues es justo con todo lo que te has ganado a lo largo de la vida. Y yo puedo decir, durante 15 años como atleta, pues gané muchísimas cosas. Y fue creo que al final de mi carrera, que pensé que había sido la peor, pues terminó siendo yo creo que la mejor, porque me ubicó en la realidad y me hizo ver que quien es valioso eres tú como persona. Y quien engrandece los lugares o los espacios, pues eres tú, no los espacios a ti. Entonces, cuando confundimos el puesto, ¿no? O la actividad o la posición que tengas con quién eres. Y lo más importante es que cuides quién eres, ¿no? Sí, digo, ahorita igual escribiste este libro, El Entrenando para la Vida, que está buenísimo, lo acabé como en tres sentadas, estaba súper picado, porque justo platicas cómo fue todo este viaje desde que entras al nado sincronizado hasta que te empiezan a seleccionar, empiezas a ir a... sí, aquí está el libro. No captaba. Sí, aquí está. Aquí está. Sí, desde que te empiezan a seleccionar y luego... pues ya todo el proceso para luchar por tu lugar para esos Juegos Olímpicos, porque como bien lo mencionas, califica el país, no califica tu nombre. Entonces estuviste ahí, o sea, realmente cuando yo estaba leyendo el libro, decía, bueno, nada más porque ya sé que sí fue, pero sí hubo muchos momentos en el que pensé que te iban a bajar, Sí. y justo lo dices, por cosas muy extra, no voy a decir extra cancha, extra alberca. Entonces me gustaría que platicáramos un poco de todo tu viaje en el que ya eres seleccionada nacional y vas a tu primer evento internacional y cómo se maneja de ahí hasta que llegas a los Juegos Olímpicos. Me encanta. Fíjate que justo como que está dividido en 3 etapas y yo creo que una primera etapa es cómo lo descubro y cómo entro a una selección en donde me veo en desventaja. De hecho, una de mis conferencias, así mi conferencia maestra, digamos, es acerca de las desventajas. O sea, generalmente todos vivimos o todos hemos estado, cuando empezamos un proyecto, el que sea, en desventaja. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque siempre hay alguien a quien le vas a aprender y después a quien le vas a enseñar. Y yo creo que, fíjate, mi inicio, después de tantos años, cuando yo escribo el libro, ni siquiera había captado lo que había alcanzado y lo que había aprendido. Y había aprendido de una manera muy natural, porque además así lo ejecuto desde el día de hoy hasta ese momento en donde justo llego a esta selección a los 10 años. Fue una competencia que fue una estatal y después un nacional, y yo quedando en el podio. O sea, no creas que quede panzazo, no, quedando en el podio. Llego a entrenar con estas 9 niñas, que éramos de zonas diferentes, lugares distintos, pero que noto una diferencia en cuanto a que no se quejaban. O sea, la entrenadora les decía una cosa y no se quejaban. Yo venía de club, imagínate, niña de club, más consentida, como que lo hacías más de hobby. Si hoy tenías mucha tarea, pues no ibas. Si te invitaba una amiga a su fiesta, pues te ibas a la fiesta o te ibas a comer. O sea, como que era mucho más light. Cuando yo llego a esa selección de entrada, de entrenar, no sé, 3 veces a la semana, empecé a entrenar 6 días. De entrenar 2 horas, entrenaba 4 horas. De un trayecto de 10 minutos a un trayecto de 1 hora. Entonces fue un cambio... O sea, sí cambió tu vida completamente. Totalmente. Y claro que estaba agotada. A los 10 años. A los 10 años. Y esta Oye, parte... pero una pregunta, ¿a los 10 años tenías la idea de que, o el sueño de competir en muy alto nivel, así de llegar a unos Juegos Olímpicos, o ni siquiera te pasaba por la mente? Ni siquiera me pasaba por la cabeza y tampoco fue el planteamiento de mi casa.
Yo creo que esa fue la estrategia genial. O sea, mis papás me metieron en actividad deportiva y fíjate que ahora lo veo un poco con los papás y yo que tengo hijos también haciendo deporte. Que tienes todo un arsenal de De ahí hijos. tengo toda una arsenal Tienes a tu propio equipo de que nado ya tengo de sincronizado, nado casi, sincronizado, nada más que tengo también niños. Está un poco combinado. Ya esa parte, si quieres, la platicamos más adelante Sí. de esta locura de estar abierto a la vida y recibir tantos hijos y que de verdad ha sido una cosa para mí increíble. Pero, ¿qué te quiero decir? Que, fíjate, sin ninguna intención, ninguna, pero yo creo ni de mi papá, en el sentido de decir, vas a ser una campeona, no, en el sentido mi papá lo vio como una oportunidad y un reto de aprender algo diferente que me estaba moviendo a una situación mucho más atractiva. O sea, de decir, a ver, vas a probar esto, pero sin ni siquiera saber qué iba a pasar. Ahora, había mucha estadística que si yo entrenando la mitad quedé en el podio, ahora imagínate entrenando el doble, pues todas las posibilidades que se me podían abrir. Pero él siempre me decía, fíjate, yo creo que esa es la clave. Tú ya ganaste. Y yo, ¿cómo que ya gané? Pues sí, esta oportunidad muchas lo quisieran tener. Tú la tienes en este momento. Yo te diría, este podcast, pues ya ganaste. Y tú dirías, ¿cómo? Pero si hay millones que tienen mucho más gente. No, porque nadie lo está haciendo como tú. Simplemente por ese hecho y por el hecho de que tú estás haciendo algo que te gusta, que le estás aprendiendo, y eso no significa que ni vas a llegar a las grandes ligas, pero tampoco significa que vas a perder algo. Estás ganando todos los días algo diferente. Entonces, él, como que mi papá me planteó el decir, mira, tienes una gran oportunidad, entiendo que estás agotada, quiero que descanses, me acuerdo que me dio mi tiempo, era un viernes y me dice, tómate todo el fin de semana, mañana ni vas a ir, quiero que descanses. Y piensas en 5 cosas. Y me dice, la primera es que valides que fuiste una competencia y por algo estás aquí, ¿no? Ya ganaste una competencia y eres de la selección. La segunda, oye, pues qué bueno que estás rodeada de gente tan buena. Esas son las personas que van a contagiarte para que tú te retes a hacer las cosas mejores. Pero más allá de compararte, tu reto es tuyo. Tu reto es, si las niñas hacen 10 vueltas y tú haces 3, pues tu reto es la cuarta y la quinta. No es que llegues a la 10 porque apenas llegas a la tercera. Entonces me ubicó como en una realidad. A ver, esta es tu realidad, lucha por mejorar dentro de tus capacidades. Y luego me dice, bueno, ya te dijeron, Wendy, es que no estás cumpliendo, no estás haciendo, mejor, pues ya, ¿no? Y yo, pues no, la verdad no, hasta eso tuve una entrenadora que pues sí veía que me costaba y me tardaba, pero me volví a incorporar a la técnica, ¿no? Que era lo que yo creo que era donde estaba mi talento. No había desarrollado lo que era condición física, lo que era la fuerza y lo que era la elasticidad, y era lo que me faltaba mejorar. Entonces, y la última, que era, yo creo que esa es la pregunta así como de oro, en el de preguntarte, ¿cuántos quisieran estar en tu lugar? ¿Cuántas niñas quisieran esta gran oportunidad? Entonces tú velo, cuando sales de tu estado de confort y te enfrentas a cosas nuevas, pues al final, ¿cuántos quisieran tener esta oportunidad de atreverse a hacerlo? Entonces, más allá de decir, wow, vas a ser la mejor, porque ni me puso en un pedestal de decir, wow, vas a ser la mejor, ni, ay, mijita, qué flojera, sí tienes razón, esto está muy cansado, mejor ya lo dejamos, sigue en el club. Me neutralizó por completo la situación y me puso, mira, esto te toca, aprovéchalo. Si llega a otra competencia y no te va bien, el mismo sistema te va a decir, ya es el momento. Entonces, yo te diría, con esa filosofía fue a lo largo de toda mi carrera. Y a mi papá al final le preguntaron, no sé si lo leíste en una entrevista que le hacen, oiga, señor, ya casi ya para Juegos Olímpicos. Le dicen, señor, ¿cómo se siente usted, no? Y él contesta con una sencillez y dice, yo estoy feliz porque ha logrado un objetivo, ¿no? Que he crecido a lo largo del tiempo con ella. No ha sido una cosa de la noche a la mañana. Y la segunda pregunta que le hacían era, y bueno, ¿y qué fue lo que le dejó o permitió apoyarla en todo este proyecto? Y él lo que contesta es verla feliz cada vez que nadaba. O sea, más allá de preguntarme si la medalla o si tal, yo de hecho viajaba y créeme que la pregunta era, ¿y qué fue lo que más te gustó de este país? Oye, ¿y cómo estaba la comida? ¿La disfrutaste? ¿No? O sea, creo que lo menos que hablábamos era si había sacado medalla, si les había ganado, no les había ganado, o sea, era como que el segundo plano de, y, oye, a ver, cuéntanos de la competencia, ¿no? Pero antes hubo otros factores más interesantes que verme solamente como esa atleta, ¿no? De resultados. Entonces yo creo que esa naturalidad me llevó a entender la vida que para los grandes proyectos, pues te va a costar.
¿no? Y vas a estar en desventaja la mayor parte. Yo te diría, como escritora, pues tengo toda la desventaja del planeta. Hay muchísimos escritores, buenísimos libros, muchísimos bestsellers, pero el atreverte a hacerlo, pues eso ya me reta a entrar en otro nivel, digamos, ¿no? De atrevimiento. Me gusta que te haya gustado el libro. La verdad es que he recibido muy buenos comentarios, incluso amigas, porque no era mi tema. Yo cuando me retiro, pues me retiré un poco enojada, triste, decepcionada. Y yo como que decía, tengo que sanar fuera de esto, porque cuando tú estás herido, tú estás enojado, frustrado, triste, pues ¿qué es lo que tú transmites? Pues Lo enojo, mismo. frustración, ¿no? Y es como un círculo vicioso. Entonces yo como que decía, tengo que hacer un parón, también un poco por mi profesión, y empezar a descubrir otros ámbitos para sanar, ¿no? Como recuperar esa parte. Porque en ese momento, pues sí te podría decir que podía haber sido muy negativa mi experiencia y decirte era súper injusto con todo el tema del peso y que si la báscula y que si 100 gramos y 200 y si 1 kilo, 2 kilos, lo que tú quieras, a hacer como ir más hacia adentro, ir viendo, bueno, si hubo cosas que me dolieron, pero también hubo cosas que me enrecieron muchísimo dentro de la misma dinámica. O sea, no es que todo fue negro y blanco, sino que hubo también tonos de grises. Entonces, creo que fue muy sano de mi parte, como que desprenderme, pero así de desprenderme por completo, de no aparecer absolutamente en nado de alto rendimiento, de nado sincronizado, Como si no hubieras como existido. si nunca hubiera existido. Y bueno, siempre pues dejas el antecedente, ¿no? Y yo creo que eso fue como que también recuperar otra vez a la persona y no solo al atleta, ¿no? Un poco lo que tú decíamos hace rato de que la vida de los deportistas son un poco aburridas. Yo no sé si leíste el libro de Hábitos Atómicos. No, no lo he leído. Te lo recomiendo, léelo. A mí me enganchó porque es de un atleta que vive todo su proceso de recuperación porque tuvo un accidente jugando un partido de béisbol. Entonces habla de toda su recuperación desde una visión deportiva y a mí eso me enganchó. Pero hay una última parte, no te voy a spoilear todo Ya el estoy, yo libro, te iba a decir, ya spoileando acá. solamente la última parte, Es muy famoso ese que libro. muy famoso Sí, siempre que voy a porque Gandhi a comprar libros está ahí está, más escúchalo, vendidos. velo, te va a gustar, porque a ti que te encanta el deporte, te va a gustar esa parte porque justo ve a los deportistas desde un ámbito más humano. Que esa fue la otra parte que me enganchó. Pero fíjate, esta última le preguntan a un entrenador, no me acuerdo de qué disciplina, pero le dice el entrevistado, a ver, dime una característica que hace que un atleta llegue a lo máximo. Y voltea y le dice, se van a sorprender, pero le dijo, aprenden a aburrirse. Así, literal. Y yo les voy a decir una cosa. Todo a lo largo de mi vida, mi hermano, por ejemplo, me decía, Wendy, qué aburrida es tu vida. Siempre haces lo mismo, ¿no? Y mis amigos, y que no podía salir a cafés, o no podía salir a cosas, y todo el mundo, es que tu vida es muy aburrida. Y la verdad sí, hacer toda la vida lo mismo es muy aburrido. Y yo te lo digo ahora como mamá, dedicarte a una casa, arreglar una casa, es lo más aburrido del planeta. ¿Cómo aprendes? Y ese concepto de aprender es que lo aburrido aprendas a disfrutarlo, porque al final cada día siempre va a haber algo diferente. Y es cuando descubres que en la rutina siempre hay algo diferente y un toque que tú le das distinto, cambia totalmente. Entonces eso para muchos que es muy aburrido, pues para mí es divertidísimo, porque siempre hay algo, ¿no? A mí, por ejemplo, igual como mamá, cada vez que iba naciendo uno de mis hijos, por cierto, soy mamá de 9, nada, 2 en el cielo, mi séptimo y mi octavo no llegaron a término. Nació mi noveno, fíjate, fue una cosa también, haber acabado un ciclo con vida, ¿no? Oye, pero así te aventaste que han de haber sido como 5 años de embarazada. No, 5 años no, más, porque, a ver, Sí, fueron 9 embarazos 9 cada 2 81 años. meses. O sea, había momentos en el trabajo de mi marido que me veían o embarazada o en lactancia, ¿no? Era un año de embarazo y un año de lactancia. Era un como año tu de embarazo. estado, Era ¿verdad? como mi Sí. estado. Todo el mundo se me volteaba a ver con cara de, oye, pues no estás deforme. Eso me daba mucha risa porque pensaba que no sé cómo me imaginaban. No estás de Y forma, va. yo en eso sí puedo agradecer el deporte. La verdad es que me recuperaba muy bien de mis embarazos, tuve muy buenos embarazos físicamente, hacía ejercicio, no hacía maratones ni nada de esas cosas, la verdad no tenía ese temperamento, pero sí iba a nadar todos los días, con mi panza, con mi bebé, o sea, y me recuperaba muy bien.
Eso sí lo puedo agradecer mucho del haber hecho deporte de alto rendimiento. Mis músculos se recuperaban. O sea, todo tiene sus beneficios. Qué locura, ¿no? Podrías decir, oye, ¿cómo se te ocurría? Porque todo el mundo igual me decían, oye, Wendy, ¿qué no estás cansada? Claro que estaba cansada. A ver, ¿Cuánto tampoco... tiempo sin dormir, no? No, me acuerdo Aprender a cuando dormir nació... 3 horas al día. Oye, primero que estás en el alto rendimiento y que cuidas tus horas de sueño, cuidas tu comida, cuidas todo, eres súper disciplinado en tal. Cuando tú ya tienes un hijo, que de hecho voy a sacar un reel, justo donde digo, el alto rendimiento me enseñó a cuidarme, ¿no? Y el ser mamá me enseñó a darme a los demás. Y yo te voy a decir, creo que hay un fenómeno, cuando tú llegas a algo grande, tienes que dar algo a cambio. Si no lo das, es cuando empiezas a deprimirte. Si tú logras algo así espectacular, si no eres capaz de, como le pasó al nadador Michael Phelps, un momento, imagínate, todas las medallas, las que tú quieras, y de repente entró una depresión. Y de repente empezó con un tratamiento en contar su historia, entonces en ver su parte humana y empezar a generar algo diferente con su misma familia, generar albercas para que otros nadaran. Yo creo que si tú no te das de una u otra forma, cuando llegas a un proyecto muy grande, algo es así como, pues participar en los Juegos Olímpicos, que yo pensé en un momento, ay, pues todo el mundo llega, y después dices, no, es que es el 0.001% que asiste, pero que tú creciste en ese medio y en donde tú le diste una normalidad a algo que no era lo normal. Si no eres generoso, yo creo que es cuando empiezas a deprimirte, porque no te puedes quedar ensimismado. Fíjate que sí he visto mucho, y creo que lo acabas de decir perfectamente, que creen que es normal algo que es extraordinario. O sea, yo cuando conozco atletas olímpicos y así, y los veo, por ejemplo, hace poco fue una competencia de caminata aquí en Reforma, Ajá. y estuve platicando, así estuvimos, éramos 4 personas, que era Ever Palma, que es de mis mejores amigos, que fue olímpico 3 veces, y me presentó y estábamos platicando con Bernardo Segura y Raúl González, Wow. medallistas olímpicos, y estábamos nada más nosotros 4 platicando, y yo por dentro estaba de, no mames, o sea, estoy platicando con medallistas olímpicos y ellos así como si nada, así como platicando, así cotorreando Sí, como, lo sí, máximo. y yo dije, o sea, es que no sé si no saben que son medallistas olímpicos, o sea, era algo que a mí siempre me ha volado la cabeza y creo que lo acabas de describir perfecto, o sea, se acostumbran a una normalidad que no es normal. Que no es normal. Pero fíjate, ellos dos, que los conozco perfecto, me tocó con Bernardo En el Segura. Mira, me 96. encantaría verlo, que fue la única medalla, y ahí salgo con mi foto y todo. Y Está en el tipazos, libro, la verdad. está Ajá. en el libro. Y ¿sabes qué? Otra cosa también que he descubierto, que mientras más sencillo, o sea, al final, si son extraordinarios, a ver, ir a unos Juegos Olímpicos es algo extraordinario, ¿no? Y ganar una medalla, bueno, pues te rebasa, ¿no? Pero no perder como esa autenticidad, yo creo que esa es como la magia de los líderes que admiramos, que no pierden suelo, o sea, no pierden piso, ¿no? Que están dentro del mundo real y qué pasa con los que un poquito tienen éxito, logro y son los soberbios número uno y se sienten no sé qué cosa y son inalcanzables, o sea, no puedes ni platicar con ellos o los ves en una conferencia y a la hora que se voltean y dices, bueno, ¿y qué le pasó, no? O sea, la conferencia era una persona y ahora que volteó y se baja es un Me grosero. estaba hablando de empatía y se voltea y... Sí. Ajá, y te ignora o te trata mal o no sé, es súper difícil, ¿no? Yo incluso tengo otro curso acerca del ego, ¿no? Como el ego, fíjate, porque el ego está relacionado un poco con la envidia, ¿no? Y con la soberbia y todo este tema. Pues todos lo tenemos, todos. Yo no conozco a nadie que no lo haya sentido o lo haya tenido. El punto es cómo lo estás gestionando, cómo lo pones a tu favor. Yo hace poco les hablaba aquí en la empresa que estoy dándoles un curso y les decía, a ver, todos hemos sentido envidia, ¿no? Entonces, sí, ok. Por decir, yo siento envidia por un viaje, ¿no? Y yo digo, bueno, estoy sintiendo que quisiera hacer ese viaje que hicieron mis amigas y yo no lo hice. Pero no te quedes instalado en eso que no lograste y te está generando ese sentimiento. Cambia la segunda pregunta y di, ok, ¿qué necesito para hacer ese viaje? Pues necesito organizarme mejor, necesito sacar costos, necesito ver un calendario. Entonces esa envidia, pues ya la focalizas a un propósito. Entonces eso te va a ayudar a ¿qué? A buscar muchos propósitos. Entonces ya enfocas lo que sientes, cómo lo sientes. Y de ahí, pues eso te va a ayudar muchísimo más a gestionar lo que vas a vivir tarde o temprano. Y todos lo vivimos.
Entonces, un poco lo que te decía de por qué esto de mi concepto, además de que yo desde que era niña era la Susanita de Mafalda, no sé si te ha tocado escucharla, que hablaba de los hijitos y que hablaba, bueno, esa típica Mafalda, esa soy yo, la Susanita, literal, para mí me ilusionaba. Ahora, que ese es otro paradigma que tenemos, que si eres mamá, entonces ya no puedes hacer otras cosas, o como si eres de alto rendimiento, entonces ya no puedes hacer carrera profesional o no puedes dedicarte a otra cosa. La verdad son paradigmas, es lo que tú buscas, los tiempos, hay momentos que te absorbe más el ser mamá, o sea, cuando mis hijos estaban chiquititos, o sea, yo ni pensar en escribir un libro, sin embargo, hice una maestría y hice otros proyectos, pero te vas dando la oportunidad, o sea, yo creo que aquí es, no te quedes con ganas de hacer lo que quieres hacer. Y yo, la verdad, una amiga me decía, una nadadora, la más joven, Olivia, cuando nos reencontramos hace 2 años y ve pues toda mi familia, me dice, Wendy, lo lograste. Y yo, ¿cómo que lo logré? Sí, yo desde que tengo memoria, que entrenaba contigo, tú eras la típica Susanita. Y ve el familión que tienes. Me dice, pero lo que más me sorprende no es tanto lo que tú querías, sino encontrarte un hombre que pensara igual que tú. O sea, porque no solo lo que tú quisieras, sino que tu marido estuviera también convencido con eso. Y creo que embonamos en una cosa interesante. Porque él igual tenía que estar de acuerdo en 9 hijos. Totalmente. Sí. Pues fíjate, no la cantidad, sino la apertura de los que llegaran, porque al final si tú me decías, ¿cuántos quieres? Pues yo te puedo decir, mira, puedo sacar la estadística por mi edad, por mi tal, lo que tú quieras, y sí, pues más o menos calculábamos entre 9, 10 hijos, por la edad que me casé, como iban llegando o sea, un año, son del 2000 hasta el 2014, ¿no? Y así iban tal. Y mi edad también. Y porque todo el mundo te pregunta eso, oye, ¿y hasta cuántos, no? Y la verdad es que también cuando perdí al 7º y al 8º, pues me quedó más que claro que pues yo era un medio y yo no era la que decidía cuántas vidas iba a dar o cuántas vidas no. Se fueron dando de esa manera. Entonces también depende mucho tus propósitos y cómo lo veas, cómo lo visualices. Para muchos, para mí la maternidad ha sido un regalo espectacular, tener este don de vida, el compartir con mis hijos. Para muchos puede ser aburridísima, es agotador, pero es divertidísimo. Sí hay momentos, pues como en alto rendimiento, ¿no? Que tienes tus picos y tienes tus bajadas, pues es lo mismo yo podría No, aparte hablar. con 9 hijos, o sea, sí llegas de que uno está en secundaria, el otro ya se graduó de la universidad. O sea, así me va a tocar. Tienes literal para escoger todos los rangos de edades. No, y en pandemia, fíjate, en pandemia me tocó desde la universidad, prepa, el que se estaba graduando del 2020, se estaba graduando de prepa, secundaria, primaria, y me tocaba el de kinder. O sea, y si tú me dices, Wendy, de toda tu gama, ¿cuál fue el que más te costó? Y yo te diría el de preescolar. El de preescolar, porque estaba en lectoescritura, estaba en toda la parte social, claro, yo con un teléfono, porque además no teníamos tantas computadoras, yo nunca me imaginé que me iba a encerrar con todos. El internet, o sea, no había internet. Estabas internet ya de empresa. Empresa, o sea, tuve que meter fibra óptica, tuve que meter 2, de repente se iba, mamá, estoy en examen. Sí. O sea, no, sí, era una locura. Con Mac, no, era una locura, o sea, pero aprendí muchísimo en esa época. Tenías hasta RH. Todo, o sea, me equipé. Porque después o sea, los primeros 3 meses era un caos. De hecho, uno de mis hijos, la verdad, súper tipazo, dijo, a ver, los quiero mucho, solo máximo, pero yo ya estoy harto. Entonces consiguió, como estaba en línea, sí. se fue con un grupo a Monterrey. ¿Saben que ahí nos vemos? Ahí nos vemos. Agarró, consiguió beca, le dijo al papá, oye, negoció el boleto de avión, me voy un mes, dame chance, pero se fue a un ambiente, a una residencia de chavos de su edad. Entonces ya lo veías en las bicicletas y lo veías acá, claro, se estaba enloqueciendo y nos estaba enloqueciendo a los demás. Entonces, fue la verdad muy interesante porque aquí había de dos. O te Oye, pero unías... ahí tomó el consejo que tú dices de, bueno, a lo mejor no tenía envidia, pero ya estaba frustrado. No, ya, exacto. Dijo, a ver, ¿cómo me salgo de esta frustración? Y encontró todo. Exactamente. Sí. Que te voy a decir, en familias numerosas, esa es una regla. O sea, como todo mundo, a ver, atiendes lo más que puedas. Tú me preguntas, a ver, ¿cuál es el reto más grande? Y todo el mundo considera las colegiaturas, porque todo el mundo habla, no, Wendy, es que Harvard, las colegiaturas. Y yo les digo, a ver, te voy a decir un problema real. Puedes tener todo el dinero que quieras, pero si nadie quiere ir a estudiar, ese sí es un problema.
En cambio, si todos quieren estudiar y no tienes dinero, van a encontrar becas, van a encontrar el camino y van a saber. Eso sí, no es un problema. Ahora, ¿cuál es un reto? Que tengo que atender a cada uno, sintiéndose que es valiosísimo, queridísimo y es importante. Y somos muchos, ¿no? Entonces, ese realmente es el reto. El repartirte. El repartir y saber qué decirle a cada quien y qué necesita cada uno. Estar al tanto, ¿no? Estar al tanto de cada uno. Y sus necesidades. O sea, yo ahora estoy pasando una situación dura, ¿no? Con lo que les conté de un accidente. Y pues toda la familia, ¿no? De una u otra manera nos salpica de diferente manera. Otro de mis hijos también vive una situación dura. O sea, lo que sí te puedo decir que me toca vivir, ¿no? Me tocó hace 2 años que el cuarto de mis hijos, por ejemplo, estaba graduándose, ¿no? Entonces, en la mañana en fiesta, graduación, tal. Y me llaman, llego a mi casa a las 2 de la tarde y recibo la noticia que un papá de la generación del más chico muere con un infarto fulminante. Y yo en la tarde ya estaba en un velorio. Entonces, vives ese tipo de cosas, sin duda, así como llega el hijo con el 10 y llega el hijo con el 0, y llegas al partido donde uno no lo dejan sentarse y el otro está en la banca. Entonces, tu empatía se vuelve muy natural. O sea, tu vida ¿no? es mega espontánea. Mucho. Planeamos mucho, porque hay que planear, pero improvisamos de mucho también y reestructuramos. Y eso yo creo que el deporte me lo enseñó. O sea, si hay una de las cosas que yo agradezco, esa fortaleza, esa resiliencia, ese enfoque. O sea, cuando tú dices, ¿a dónde? ¿Qué es lo importante en este momento? ¿No? Yo me acuerdo cuando estaban chiquitos y de repente la bañada y y me acuerdo el mejor consejo, me dijeron, mira, el mejor consejo es que tú no pierdas el sentido del humor, te relajes porque más estrés genera más estrés. Entonces, en el momento que tú estás a punto de reventar, suelta la carcajada. Y si no se bañaron, no se peinaron, es lo de menos. Pero necesito una persona serena, tranquila, aunque no te quiero decir que soy perfecta, así como me llegó a aprender a trabajar en equipo, ¿no? Todo el mundo dice, Wendy, es que tú eres súper paciente. Y digo, no, me he hecho paciente, pero soy igual de impaciente que tú. La vida ¿no? me obligó a ser la vida y además es una vida que yo he querido, ¿no? Tampoco es así como que te diga... Exacto. Y la verdad, o sea, ahí es donde te das cuenta que dices, o sea, realmente te enfocas en lo importante. Entonces, hay trivialidades que ni cuenta te das. O sea, no es por mal plan, pero ni las ves. ¿Por qué? Pues porque estás resolviendo otras cosas realmente importantes. Y porque cada uno de tus hijos necesita en un momento determinado ciertas cosas. Ya estoy en una etapa donde pues, mis 4 más grandes pues, ya están en la universidad. Y eso no significa que no estés ligada, porque es una psicología diferente, son sentimientos distintos, emociones diferentes. Ya les puedes platicar más como... Sí. No sé, así al chile, ¿no? Así de ya... Y viviendo, sí, y viviendo ellos, o sea, porque además te voy a decir, en generacional, pues también tengo papás diferentes, o sea, yo, por ejemplo, imagínate que tengo uno de 11 años, pues los papás les llevo 10, 15 años, o sea, ¿no? Y son bomba, o sea, es una generación que adoro, pero vas viendo esa adaptabilidad también. Por ejemplo, hago otro curso, ¿no? Que hablo mucho de cómo te tienes que adaptar. Yo como mamá, al final mi esposo y yo, pues somos los responsables, somos los adultos, ¿no? Y primero fíjate, tú tienes que consolidarte, entenderte, conocerte, identificar qué cosas te gustan, no te gustan, pero un autoconocimiento real y profundo tuyo. Porque nadie da lo que no tiene. Así como esta botella de agua, nos va a dar agua, no nos va a dar café, ni nos va a dar té, ni nos va a dar café, nos va a dar agua. Entonces, en la medida que tú te llenas y quién eres y tu autenticidad, porque además eso lo ven tus hijos, o sea, ellos pueden echar 20 rollos, pero lo que ellos ven es en realidad lo que los va a marcar. Y eso, pues, obviamente lo traigo de toda mi historia, de cómo mi papá, por ejemplo, me manejaba el tema de la frustración, el tema de tomar decisiones complicadas y como dejármelas, ¿no? Decir, y además, fíjate, con un concepto de que lo probable es que te puedas equivocar, porque generalmente, ¿y qué es lo que más miedo nos da? Equivocarnos. En el momento que rompes y dices, a ver, la posibilidad está, ¿la corro o no la corro? ¿La hago o no la hago? Y yo siempre digo, no hay mejor forma de vivir que hacerlo a pesar de lo que resulte, porque va a ser mucho mejor el resultado, ya sea bueno o malo, que quedarte con la duda.
O sea, quedarte con ganas de, ay, ¿por qué no hice esto? Ay, no. Y yo te voy a decir, incluso hablando ya como mamá, el haber vivido mi maternidad hasta el punto donde llegué al máximo, en donde ya se acabó el ciclo, por más que yo quisiera, la naturaleza es sabia y si te dice, ya que ya acabó. Y también lo vi en el deporte. O sea, llegó un punto que llegué al máximo, pues sí, podía haber ido a los otros siguientes Juegos Olímpicos, podía, no sé, pero también yo decía, a ver, si ya estás viendo que el sistema no corresponde con lo que tú quieres, ¿por qué vas a necear o vas a querer a imponer algo cuando traes mucho dolor? Primero sana tu dolor, sana tal, y después vas a llegar con una propuesta diferente. Ahí fue como lo que aplica cuando tu papá te dijo de que el mismo sistema te va a sacar cuando... Exactamente. Que te Cuando lo dijo ya al no. principio. Exacto, Ajá. así literal. O sea, y cada proyecto tú velo. Cada vez que vas cambiando, innovando, modificando, somos cíclicos, ¿no? Yo lo veo así, tuve mi etapa, ¿no? Yo ahorita veo mamás con niños chiquitos, ahora con una influencia de Instagram, que es maravilloso, pero también pues empiezas a ver la vida de no sé quién perfecta y tú estás agotada, no te da tiempo de nada y dices, ¿cómo? Esta está perfecta y yo soy una loser. Yo no tenía esa presión, afortunadamente, y tenía otras amigas que estaban igual de agotadas, de repente tenemos los pelos parados, de repente no te da tiempo de bañarte, de repente corrías de un lado y del otro, y en el tiempo te das cuenta que eso pasa, o sea, eso va a pasar, no es permanente, ni tampoco estés todo el tiempo bien, va a ser permanente, va a haber momentos en que no vas a estar tan bien, pero es parte de la vida, es parte de lo que te ayuda a crecer y reenfocar tus proyectos. Entonces yo creo que eso fue como, yo diría, como un estilo de vida más allá de un resultado o de un logro, el disfrute de lo que puedes permear para ti y para los que te rodean. Y muchas veces estamos como muy hacia afuera y poco hacia adentro, ¿no? De decir, a ver, a estas historias, por ejemplo, a mis hijos pues se las saben de memoria desde chiquititos, ¿no? Siempre les contaba de la natación, de retos, de esto, el otro, tal, no sé qué. Y de repente, ay, mamá, a ver, cuéntanos otra vez la historia de no sé qué, ¿no? O cuéntanos la historia de tal, ¿no? Yo tuve también, como me encontró con mi marido, fue muy chistoso, ¿no? Sí, aparte con todas las historias con las que tienes siempre hay una lección, ¿no? Por ejemplo, Todas. varias que pones en el libro, sobre todo la de esa de las holandesas. Ah, no, eso es Sí, o espectacular. sea que, o sea, tienes una manera como para impartir lecciones como libro de fábulas, pero es libro de tu vida, literalmente. Es que, ¿sabes qué? Es increíble. Justo, fíjate, ayer que estaba dando un curso y me encanta hablar acerca de esta historia de las, ¿se los dejamos en curiosidad o si lo contamos? De las holandesas. Tú me dices. Yo quiero saber. Tú Sí. la quieres conocer. Tienes que leer el Sí. libro, ¿eh? Pero igual lo lees. Lo tienes que leer. Ahí tengo otro libro para dar. Ah, perfecto. Mira, lo que pasa es que, fíjate, veníamos, que hablo mucho del tema de la soberbia, ¿no? En ese entonces participamos para Juegos Olímpicos, era un previo, justo con estas dos rutinas que te contaba al principio, con la técnica y con la libre. Entonces íbamos 16 países y solo de esos 16 países quedaban 8. Entonces, Es bueno, solo para ir a los Juegos solo para ir a Olímpicos. Juegos Olímpicos. Y solamente fuimos 8 países, ahora se van creo que 16 o 12, no me acuerdo, pero en ese momento solamente éramos 8 países por la magnitud de cantidad de atletas. Ves que controlan mucho qué cantidad de número de atletas, porque si no, no da ninguna sede. Sí, aparte eran menos antes. Ajá, mucho Ujú. menos. Bueno, no tanto. En Atlanta éramos 10,300 y ahora en París fueron 10,500. Wow. Es más, yo te diría que ha reducido el porcentaje para llegar a Juegos Olímpicos. O sea, nuestras generaciones de ahora todavía es más complicado. O sea, siempre ha sido complicado, pero el embudo se va haciendo más angosto. Entonces, bueno, vamos. Para esto, la verdad, hicimos toda una estrategia, cuando yo hablo de trabajo en equipo, de pensar en que tu compañera sea mejor que tú. O sea, eso rompe en nuestra cultura de protagonismo, egoísmo. O sea, yo por muy buena que fuera, pues me iba a quedar con mi diploma y con mi periódico y con lo que tú quisieras. De decir, wow, Wendy quedó en primer lugar como la mexicana en el Panamericano, que fue la última competencia que tuvimos. Pues eso no me servía de nada si yo no iba con las 7. Entonces era impulsarnos y decir, tenemos que ser las mejores de las mejores. Entonces, más allá de que yo voy a brillar, no, es que o brillamos todas o ninguna brilla. Así de sencillo. Entonces era cambiar el esquema de mentalidad. Entonces, la verdad, hicimos un equipo fuertísimo en todos los sentidos. Físicamente, mentalmente, íbamos así con todo. Entonces, pasa la primera rutina y queda muy cerrado en ese entonces China, Holanda, Italia y México. Y llegamos a la segunda ronda y ya, sale Holanda.
Entonces estamos, ya sabes, en un evento como para cerrar premios y reconocimientos y tal, todas sentadas, encantadas, y empezamos a especular como buenas mexicanas, latinas, y decir, oigan, ¿qué hubiera pasado si Holanda nos hubiera ganado? No, Wendy, ¿cómo crees? Holanda no estaba tan bien, la música no estaba tan padre, la rutina no, hubiera sido fraude total. Ninguneando a Ajá, las ya sabes, ¿no? O holandesas. sea, aparte, literal, nos hubieran ganado y hoy estuviera diciéndote lo injustos que fueron los jueces, cómo era posible que dejaran fuera a México, cómo fuera, ¿no? Wow. Porque así estábamos. Un efecto mariposa bien denso. Total. Sí. Y llegan las holandesas, nos entregan una zapatilla, que de hecho ya la encontré, tengo esta foto ya, de mi presentación la pongo, y nos dicen, nos ganaron, las felicitamos, nos ganaron las mejores, les deseamos lo mejor y las veremos en televisión. No, bueno, yo me sentí, trágame tierra. O sea, esto 2 es minutos antes les estaba tirando. tercer mundo, o sea, mentalidad tercermundista, perdón. Las holandesas con una categoría de primer mundo, o sea, nunca lo he hecho. Entonces, para mí esa fue la lección. No solo, fíjate, saber ganar, sino saber perder y reconocer. Entonces, mucho lo hablo en las conferencias y les digo, cuando no reconocemos el trabajo de los demás, no queramos que reconozcan el nuestro. Entonces hay que apreciar y aprender de alguien que sabe mucho más y reconocerlo, aceptarlo. Yo no lo hubiera hecho. Si no hubieran hecho esto a las holandesas, creo que me hubiera quedado estancada en mi egoísmo, en mi superioridad absurda y en mi no sé qué, que me hubiera hecho menos. Y ese acto que tuvieron justo ellas, que no tenían por qué haberlo hecho, nos trascendió no solo a ser grandes deportistas, sino ser grandes personas. O sea, eso a mí me trascendió en todos mis esquemas de trabajo, en todos los ámbitos en donde me desempeño. O sea, no hay nadie mejor ni peor que tú. Todas andamos en la lucha. La verdad, cualquier país hubiera quedado y hubiera sido de quinta de mi parte, porque no las hubiera felicitado, por supuesto que no, me hubiera quedado como ardida, enojada. Y eso que hicieron me demostró que la vida es mucho más que un resultado y un evento. O sea, las holandesas realmente demostraron un nivel, una categoría de saber lo que es el deporte, ¿no? Entonces, y eso, bueno, a mis conferencias, déjame decirte que es algo que les rompe, porque fíjate, Sí, más cuando allá, lo leí, dije, wow. Dije, sí, y aparte lo mencionas bien, cachetada con guante guante blanco. blanco. Literalmente fue eso. Fue una lección que fíjate, mucho más allá de dar estrategias de como que todo el mundo las conocemos en cualquier libro, o sea, si tú ves estrategias de trabajo en equipo, estrategias de liderazgo, estrategias de cómo no sé qué tal, yo digo, es más allá que eso, o sea, son conceptos de vida, o sea, de siempre reconocer algo diferente a ti o algo mejor que tú, porque además eso es lo que te va a ayudar a crecer. Y hay un antídoto perfecto para el tema del ego, por ejemplo, que me especializa mucho para dar estrategias y sobre todo que lo identifiques con el tema de la autoestima. Y uno es que tú te des cuenta que hay alguien a quien le vas a aprender siempre, están tus iguales y está alguien a quien le vas a enseñar. Entonces, esas tres posiciones siempre te van ubicando, ¿no? A mí, por otro lado, te puedo decir, honestamente, una de las cosas que a mí me ubica, que puede llegar a una conferencia y todo el mundo te aplaude, y ya sabes, ¿no? Y te sientes así como, wow, eso es lo máximo. Y de repente, ¿no? Llego a mi casa y pues que la clase de no sé qué, lleva al niño al dentista, el otro no sé qué le pasó. Entonces ya llegas a tu realidad Tengo y que dices, firmar un reporte. ¡qué maravilla!, Sí. ¿no? O sea, llego al ordinario, que es justo la parte más importante de mi vida. Lo otro, pues no deja de ser algo relevante, valioso, que quiero dejarle a la gente que me escucha, a la gente que va a una plática conmigo, la gente que lee mi libro y lo que tú me dices, ¿no? Oye, esto me marcó. A mí, por ejemplo, te digo, amigas que no sabían que había Juegos Olímpicos, pues a la hora que lanzó el libro, pues fue parte de decir quién soy. Muchos de decir, oye, es que yo te ubicaba como la mamá de súper organizada, de muchos hijos y no sé qué, y ahorita me sorprendes de que había sido a Juegos Olímpicos, ¿no? Y una de Eres ellas... como Barbie. Tienes todas las facetas. como un poco de todo, ¿no? Sí. Y creo que ha sido lo divertido, o sea, que no te quedaste como que en una sola, ahora que regreso al mundo deportivo, porque regresé otra vez con los Olímpicos, regresé otra vez a conectar, volver a verlo, pero ya con una, yo te diría, con una visión mucho más atractiva, ¿no? Como
como que me da gusto de gente que ha crecido dentro del medio también, otros que han salido y han hecho otros proyectos padrísimos y que te conecta, yo creo que al final nos conecta como esa intensidad del alto rendimiento, ¿no? Que no todo el mundo está dispuesto a tenerla, a hacerla, o no sé cuál sea el punto así como decir, estas son las condiciones. Yo creo que son tantos los factores que te hacen ir o no ir, te hacen la lucha. A mí, por ejemplo, me preguntaban, oye, en esos momentos de vulnerabilidad, pues, ¿qué era lo que te movía? Y yo así les digo, miren, regla número 1, y se los digo porque la vida así es, enfócate en lo importante, ¿no? Yo hay momentos que paso incluso como mamá, con mis hijos, con mi esposo, en donde de verdad digo, quiero salir corriendo de aquí, y me acuerdo de esos momentos, ¿no? También cuando esa competencia que también narro, ¿no? Que vamos a un mundial, me mandan llamar 3 meses antes del evento, aprenderme una rutina, la entrenadora enojada, pues claro, llevaba un equipo trabajando 2 años y de repente me metes 4 niñas nuevas y tengo que incorporarlas y no sé qué, y la entrenadora me gritaba y me decía, es que no eres buena, eres mala, y mi atención era a París, Francia, las mejores del mundo, y me da igual si decía que yo era mala y yo era no sé qué. O sea, me focalizaba en otra cosa. Doy resultados, me meto en la rutina. Después tuvimos una plática increíble. También hablo de la reconstrucción como líder, ¿no? A veces te puedes enganchar en un tema y después puedes rectificar. O sea, nadie está determinado a nada. Puedes equivocarte. Yo no conozco a nadie que no se haya equivocado. Y conozco muchos que piden perdón y sigan adelante y crecen mucho más y les da un valor distinto, ¿no? O sea, no puedes etiquetar por un acontecimiento, una situación. Yo creo que tienes que dar oportunidad y la oportunidad es rectificar también y decir, bueno, ya me equivoqué, esto, adelante. Yo me he equivocado millones de veces con mis hijos, a los que les tengo que pedir 20 veces perdón, a veces tengo que, ¿no? Así como lo de las holandesas y decirles, oigan, ustedes, mis respetos, ¿no? O sea, aquí el tercer mundo se vio brillar a lo máximo, ¿no? Ahora, imagínate, íbamos países de primer mundo, o sea, estaba Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Francia, estaba Italia, China empezaba, nosotros le ganábamos a China, imagínate, y México, pues, o sea, no cualquiera, o sea, la verdad. Sí, estaban en la crema y nada. Totalmente, y también te sientes sacando como... el barrio. Literal. Que te sientes no sé qué y de repente llega un equipo y te dice, oye, y tú dices, no, bueno, o sea, esto sí es primer mundo, ¿no? Y tener mentalidad de primer mundo. Y esa mentalidad de primer mundo justo es ese nivel de aprenderle a todos. Oye, bueno, y ahorita te escuchamos hablar y te escuchas como muy madura, muy sabia. Y pues muchos podrían pensar que es pues de todas las experiencias ya que has vivido. Pero leyendo el libro nos damos cuenta, para todos los que lo hemos leído, que realmente siempre fuiste así. Tuviste muchas situaciones dentro de tu carrera donde eras muy joven, tenías 15 años, 17 años, 20 años, y todas las decisiones que tomabas, las tomabas de una manera muy madura, o no sé si decirle madura, pero muy... o sea, no te llevabas por las emociones, eras muy analítica en lo que querías hacer y siempre buscando lo mejor para ti. Platícanos un poco de cómo fue que empezaste a tomar esas decisiones de esa manera y sobre todo igual del tema angular del libro, que fue como el tema del peso, en el cual estuviste a punto de que te dejaran fuera de los Juegos Olímpicos por una báscula, no por tu talento, sino ya te enfocabas más, y llegó un punto donde te enfocabas más en una báscula que en realmente el deporte. Entonces me gustaría que nos platicaras esa parte. Esa parte. Pues mira, yo creo que definitivamente aquí el estratega fue mi papá. Quiero hablarte un poco de mi familia, una familia imperfecta, con muchísimos defectos, pero creo que una familia clara, congruente. Y a veces como que nos guiamos mucho de imagen, de que todo sale perfecto. Había muchas cosas que no salían. Lo que narro un poco es la estrategia que me manejaba mi papá. O sea, mi papá era como muy, muy racional, bueno, como hombre, uno como mujer, más visceral. Y yo creo que esa parte él me la enseñó en sentido de cuestionarme, ¿no? O sea, como que primero conectaba conmigo y efectivamente hubo un momento que por el tema de la báscula, pues no, me dejaron a mí en banca. Fíjate, esa es otra anécdota que cuento, no sé si te acuerdas que íbamos a Rusia y yo nunca me había quedado en banca, o sea, por resultados, nunca había tenido la experiencia de estar de banca y de ser suplente.
vivo esa experiencia de suplente, aprendiéndome el lugar de todas y quedándome en banca, viendo competir a mis compañeras. Y fíjate, ahí una cosa que me llegó, porque además yo creo que está entrelazado, que ya estaba estudiando mi profesión como pedagoga y por otro lado mucho la estructura de mi papá. Y yo me acuerdo que estaba sentada en la banca y claro que estaba enojadísima, estaba frustrada, estaba con mucho coraje, me acuerdo que hasta lloré. Y después llegaba como la segunda cabeza, ¿no? Pasó toda la emoción y después la pregunta era, ¿por algo estoy aquí en esta banca? Y esa de, ¿por qué estoy aquí en esta banca? Y era entender la postura de la suplente. Nunca había vivido esa experiencia, porque es más, por resultados no lo hubiera vivido, pero por circunstancias la viví. Y más allá, fíjate que esa era la postura de mi papá, de decir, cada lugar o cada espacio que te toca, siempre es por algo bueno. Y eso bueno fue porque me dio una sensibilidad diferente. Y decía, o sea, la suplente entrena todo el tiempo, se sabe el lugar de todas y sabes que no vas a salir ni en la tele, ni en la revista, ni en el periódico, ni vas a ser protagonista de nada. Y eres parte del equipo. Entonces eso me dio también una empatía mayor de respetar mucho también todos los lugares de todas las compañeras. Entonces, esta madurez yo creo que fue como siempre buscar la segunda parte, no quedarte instalada en la primera, como les decía, del tema de la envidia, sino buscar la segunda versión. Y la segunda versión es la que creo que te cuestiona y es la que te ayuda a crecer y a tomar las decisiones. A veces las decisiones, pues obviamente, pues entré en una depresión, entré en un momento de que lloraba mucho. Para esto se junta también la situación de mi familia. Mi mamá está con un tema de salud de mi abuela, estaba muy grave por efisema pulmonar, entonces también mi mamá estaba muy metida en toda la situación de la enfermedad. Mi papá truena su negocio, entonces toda la parte económica se vino abajo. De eso de tener coche, pues vender los coches, aprender a andar en camión, aprender a irte en metro y cambiar la estructura, ¿no? Entonces, más allá de poder reclamar o decir, ay, ¿cómo se te ocurre haber hecho un mal negocio? ¿Cómo se te ocurre? Pues a ver, esto era lo que pasaba. Y creo que era como mucho el esquema de mi papá. A ver, nunca salirte de la realidad, ¿no? Esto está sucediendo, esto está pasando, miremos para adelante. No te quiero decir que era así el proceso inmediato, claro que me costaba y quizás estaba arriba del camión o estaba en el metro y yo estaba llorando y estaba frustrada y estaba triste y decía, bueno, y por otro lado decía, bueno, pero tengo forma de llegar, ¿no? O sea, lo peor sería que no pudiera llegar. Gracias a Dios tengo las condiciones para llegar a mis entrenamientos, para llegar a la universidad. Entonces, como que volví otra vez a retomar, ¿no? Lo que hacía, fíjate, hay otro libro excelente que se llama El Grit, que es una psicóloga espectacular que habla justo de esa resiliencia, en donde cómo las personas que viven adversidades las congelan y están viendo algo a futuro, no tan largo, sino mediano plazo, y las convierten en una mejor versión. Yo no conocía, digo, esta psicóloga, estoy hablando de hace 2 años o 3, esto que yo viví, lo viví hace 30 años, y era una forma de manera natural en donde mi papá congelaba o me enseñó a congelar esos malos momentos para trascender a que algo bueno iba a venir. Y generalmente así pasa, ¿no? La vida no es que te quedas en lo bueno siempre, pero tampoco te quedas en lo malo siempre. Son transiciones. Entonces él me cuestionaba mucho, ¿no? Primero conectaba, y yo en momentos estos de que tenía la incertidumbre de que si iban a dar o no iban a dar, incluso de que me iban a dejar en el aeropuerto, ¿no? Y entonces empezó a decirme, a ver, si ya no quieres, vamos a ver un esquema de chamba, ¿no? De trabajo. Y me acuerdo que hicimos toda la estrategia, tal. Y llegó el punto máximo en donde ya lo habíamos resuelto y voltea y me hace la pregunta, ¿cómo te sentirías en este momento de dejar el equipo? Cuando estaba a meses de ir a Juegos Olímpicos. Porque me decía, el planteamiento es claro. Una cosa es que la entrenadora decida algo y otra es lo que tú estás decidiendo. Entonces era como, no te quedes con ganas. O sea, tú llegas al final. Un poco lo de los 5 puntos del principio, pues fue el retomarlos al final de mi carrera. Y era volver a decir, ¿por qué me gustaba nadar? Disfrutaba los entrenamientos, disfrutaba las rutinas. Entonces me decía, vuelve a vivir ese disfrute. Quita toda la basura, quita todo lo demás que no lo puedes controlar, porque eso no lo puedes controlar, pero sí disfruta lo que sí puedes controlar. Llévate lo que sí puedes hacer. Entonces te digo, más allá
de una participación olímpica, de toda la transición que viví, de todas esas dudas, como que incluso para las fiestas, ¿no? A veces yo moría de ganas por una fiesta y me decía, papá, yo te llevo y yo te recojo. Si tantas ganas tienes, ve. De repente iba y de repente me desilusionaba y decía, híjole, me estoy desvelando, al otro día va a tener esto, al otro día no sé qué, no vuelvo a hacerlo. O le digo que me recoja a las 11:30, porque yo al otro día voy a estar agotada del entrenamiento. Entonces, como que nunca me limitó en ese sentido de decirme, incluso en mi casa lo manejaba de por qué nunca tuve un trastorno alimenticio complicado, porque en mi casa nunca era de que si yo agarraba una galleta, mi mamá me dijo, ay, mijita, o me diera el manazo, acuérdate que estás gorda, no puedes comer galletas. Cero me decían. O sea, en mi casa mis papás decían, es un requisito que te están pidiendo en tu natación, pero tú estás bien, tú no estás gorda, te lleva al nutriólogo para que te ayude a quitar, ¿no? Pero no con esa insistencia. O sea, como que esa parte de los papás creo que es importantísima. Tu entrenador es tu entrenador y él tiene que hacer lo que le toca. Tu familia es tu familia. Entonces, eso creo que me ayudó muchísimo a justo esa parte de madurez inconscientemente, ¿no? De darme esa libertad hasta cierto punto de decir, a ver, tú ten los elementos y arriésgate a lo que tú te quieras arriesgar. Y ese sentimiento de quedarte con ganas yo creo que eso es lo peor, ¿no? O sea, porque puede ser que lo hagas y te vaya rete mal, pero pues ya tienes esa historia que contar, ¿no? Y decir, miren, pues yo quería emprender Para en esto y la verdad es que me fue fatal, o sea, soy malísima en esto. Pero ¿saben qué? Me divertí un montón, aprendí algo y de ahí se te abren 3 puertas más en donde creo que eres buena en otra cosa que ni siquiera habías descubierto hasta que lo empezaste a ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que esa es como que, por eso quizá el tema de nunca haber puesto una limitante yo en decir, hasta aquí, bueno, quiero confesarles una cosa, ¿eh? Cada vez que nacía uno de mis hijos, yo le decía a mi marido, cielo, creo que este es el último, ¿no? Estaba agotada, estaba en crisis, y la respuesta, fíjate, la buena respuesta de mi marido era decirme, lo que tú me digas. Si es el último, no te preocupes. Si hubiera tenido un esposo que me hubiera dicho, ¿cómo? Tú dijiste que todos los que llegaran, ¿tú te imaginas lo que hubiera generado en mí? Lo contrario. Todo Sí. lo contrario. Creo que encontré un esposo, ¿no? Con un esquema muy parecido al de mi papá en ese sentido, ¿no? Dicen que es muy importante el hombre en la vida de las mujeres. Y yo te puedo decir que sí, viendo ya mi relación como mamá con mi marido, de cómo cada uno de mis hijos, qué busca de respuesta para mi marido y qué respuesta busca para mí. Y yo te puedo decir que quizá conmigo es lo más emocional y para lo más racional es para mi esposo. O sea, es muy claro esa diferencia, por eso nos complementamos. Yo soy una convencida. La relación que tengo con mis hijas mujeres a la relación que tengo con mis hijos hombres es como muy distinta. Y veo hasta dónde yo impacto y hasta dónde no hay manera que yo pueda impactar o impacto de manera distinta. En cambio, mi marido tiene un impacto diferente. Y eso, o sea, lo veo. Yo incluso le digo, ¿sabes cuál ha sido nuestro gran éxito? Justo que en esos momentos de vulnerabilidad jamás me has reclamado algo, me has dicho algo, sino conectas totalmente conmigo y me dices lo que tú me digas. Y los momentos en que él se ha quedado sin trabajo o ha tenido momentos vulnerables de chamba, oye, no te agobies. Esto va a salir, esto va adelante. Si necesitamos recortar lo que se tenga que recortar, se recorta lo que se tenga que recortar o se vende lo que se tenga que vender. No es una postura de, oye, yo te exijo. No, eso es agotador. Sí, o sea, son un equipo. Es un equipo, literal. Y eso creo que hace que enriquezca las relaciones y que enriquezca, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que es como tu honestidad. Mientras más transparente eres y te muestres quién eres y los demás hacia ti, y no hay mejor espacio que el de tu casa. O sea, puede ser que yo deportivamente, porque hay una confusión cuando yo era del equipo, es que es tu familia o las familias empresariales, o es que... No, a ver, no confundamos espacios. Yo, cuando era de la selección, yo tenía que dar puntos y resultados. Y si yo no daba puntos y resultados, me sacaban. Así de sencillo. Y si tú estás en una empresa, en una organización donde tú estés, o estés en la escuela, y si no das calificaciones, te van a correr. En tu casa nunca te van a correr. En tu casa te van a querer. Es el mejor espacio. Bueno, te correrán cuando ya te tengan que correr, ¿verdad? Eso también llega un momento en donde el sistema te saca. El sistema te saca, sí, y es sano para todos, ¿eh?
Para el que se va y el que se tiene Sí. que ir y el que ya dice, o sea, a ver, ¿no? Sí. Hay que tener espacios para todos, edades para todos, es todo un tema. Pero tú sabes que si regresas, vas a regresar y te van a adorar y eres bienvenido, ¿no? O sea, pero hay que entender cada lugar y cada posición, cada relación. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí, en mi casa, por ejemplo, la verdad, mis papás discutían mucho, tenían una dinámica muy de ellos y yo sufría de niña, ¿no? Yo sufría porque es parte de que pues, tú eres la involucrada indirectamente. Yo me acuerdo una Navidad, y fíjate, en una conferencia lo hablé, y yo les decía, miren, yo estaba en esa Navidad y yo empecé a llorar porque mi mamá se quería quedar, mi papá se quería ir y empezaron a pelear, ¿no? Y una tía se acerca y me dice, oye, te voy a decir algo importantísimo. Esta relación de tus papás es solamente de ellos. Esa no tiene nada que ver contigo. La relación tuya con tu mamá es tuya y esa te pertenece. La de tuya con tu papá es tuya y esa te pertenece. La demás no tiene nada que ver contigo. Me quitó un peso de encima, porque además, a ver, necesitamos espacios que nos ayuden a crecer en otras áreas. A mí a veces el estrés de mi casa, pues me hacía irme a entrenar feliz de la vida y como desconectarme. Como puede ser tu trabajo, pueden ser otras actividades. Por eso es que somos dinámicos. No es que en todos los lugares tiene que estar perfecto, ¿no? Es que a veces en tu casa ha habido mucho más estrés que mejor me voy a entrenar, ¿no? Igual el entrenamiento es más estrés, ay, no, qué bueno que llego a mi casa, ¿no? O a veces en tu trabajo, en tu colegio, en tu escuela, lo que sea. O sea, somos versátiles y en cada área no somos perfectos, pues somos perfectas personas imperfectibles, familias imperfectibles, pero que estamos en esa lucha, ¿no? Y yo creo que eso es como que lo que más he aprendido y creo que lo que resonó en mi presente, pues todo ese bagaje que te digo, el último año pensé que era mi peor año deportivamente hablando y creo que fue el mejor año que pude haber vivido deportivamente porque además me recuperé nuevamente como atleta en disfrutar lo que hacía y lo que tanto me gustaba. Y creo que a veces en esta época se nos olvida el disfrute, ¿no? A veces te pierdes mucho en lo que la mayoría le gusta o lo que todo el mundo opina o lo que no sé qué y te pierdes tú en lo que realmente te gusta, ¿no? Yo te lo digo incluso como mamá de que me embarazaba una vez y luego me volví a embarazar y aunque yo de repente decía, ay, no, ya no puedo más, pues es normal. A veces también yo en los entrenamientos de repente decía, yo ya no quiero regresar. Y después te das cuenta, ah, no, sí quiero regresar, ¿no? O sea, sí, al final sí, es lo que me gusta. Y es lo mismo, son procesos, tiempos, y le tienes que dar prioridades a las cosas, ¿no? Y yo creo que aquí el manejo, pues mucho de mi papá, de ser consciente, fíjate, yo creo que es ser consciente de lo que decides en función de no quedarte con las ganas, ¿no? Sabiendo que podías fracasar si tú quieres, pero también podía irte muy bien. Y yo creo que más bien el hecho de ejecutar o tomar la decisión ya es algo positivo. Porque vas creciendo en el proceso, no en el resultado. O sea, el resultado, pues yo a veces tenía competencias que ganaba y me sentía pésimo. Y había resultados que no me iba bien y me sentía, wow. O sea, entonces ahí es como que vas midiendo y vas conociéndote. Yo creo que también otra cosa del deporte que te ayuda es el autoconocimiento. O sea, aprendes a ver qué fue lo que falló, qué te dices en tu cabeza, ¿no? El tema este de qué nos decimos antes de una competencia, durante una competencia, en los entrenamientos, en todos los momentos. Y yo decía, por eso el título de mi libro, Entrenando para la Vida. O sea, está increíble. Es porque la vida es un entrenamiento. O sea, yo te puedo decir, soy muy exigente en el día a día, pero en los momentos cruciales o cosas circunstanciales, soy la más cariñosa del mundo, ¿no? O trato de acoger lo más que puedo y eso lo aprendí de mi casa. O sea, los momentos más mal, que es lo que necesitas, pues no necesitas que te regañen, no necesitas decirte, ¿cómo? Si tú me dijiste tal, tú lo que necesitas igual es un abrazo y que te digan, oye, entiendo cómo te estás sintiendo, ¿no? Entiendo que la estamos pasando fatal. O sea, yo te digo, cada vez el otro día, y eso se lo dije hace poco a mi esposo, ¿no? Creo que el gran hitazo de que tuviéramos una familia grande es que efectivamente cuando, sobre todo, yo creo que a partir del tercer hijo, a los demás, pues la verdad me costó, o sea, porque vas en contra de todo el ambiente, porque además tú te tienes fatal, entonces no le puedes decir a alguien, oye, me siento fatal, ay, te lo dije, pues tú para qué decides tener otro, pues ¿quién te dijo? ¿No? Y entonces volteas y dices, no, necesito a la amiga que te diga, oye, es normal.
Todas nos sentimos igual, pero acuérdate que luego se va acomodando todo. Pues no eres marciano, ¿no? La de la experiencia eres tú. No, o sea, Sí. no, es que es cierto. A ver, ¿cuántas veces has una idea, la que tú quieras, tu podcast, esto? ¿Y cuántos te dijeron, no, hombre, ni vas a poder? ¿Y cuántos realmente te impulsaron y te dijeron, pues inténtalo, no vas a perder nada? ¿No? ¿Y con quién quieres estar? Pues con los que te dicen, órale, hazlo, no importa. Es más, mira, ¿qué más mal puede pasar? Que te vaya muy mal y nadie lo vea. Pues si no lo hiciste, pues ya nadie lo va a ver, pero puede ser que alguien sí, 2, 3 personas. Sí. Con la duda, eso. De hecho, eso fue mi tema de animarme. O sea, sí dije, ay, quiero por lo menos decir de lo intenté y fui malo y fracasé, a que ya diga, no mames, lo hubiera intentado. Entonces sí, justo ese fue mi punto de quiebre. Sí, y de todo, vas a ver, te van a llegar otros proyectos más, te van a llegar más cosas y ese va a ser justo va a ser el pensamiento. O sea, lo intento y yo te voy a asegurar que intentándolo ya te da la satisfacción. Porque ya te atreviste a romper el miedo, que no es que te lo quite, nadie te lo va a quitar. Siempre. Yo me acuerdo, mira, en una escuela fui y les presenté el día y tal. Y entonces les digo, no, me aterraba el día que iba a presentar. Y volteaban y me decían, ¿cómo? Hasta a las alturas de la vida, ¿sigues teniendo miedo? Sí, Yo, estuviste en unos Juegos Olímpicos y te da miedo ¿sigues una teniendo presentación miedo? con niños. Y yo, claro que me da miedo. O sea, el miedo nunca lo vas a dejar de tener. Porque también entran otros factores. Digo, yo, por ejemplo, veo un poco de las redes sociales de que mis hijos pues cuidan ciertas cosas y a mí no me importa. Yo me puedo exponer lo que quiera. Cuido mucho el tema de mis hijos, sin duda, porque pues los tengo que cuidar, ¿no? Porque es distinto yo a mi edad de 50 y pico de años hacer lo que estoy haciendo y que me critiquen, no me critiquen, hablen mal de mí, me digan, la verdad no me importa. Mientras yo sepa que a 5 personas les sirvió y como un día que llegaba una señora que me encantó y me dice, Wendy, yo a la hora de la bañada de los niños me ponía como loca y ahora que te conozco, cada vez que me quiero poner como loca, me acuerdo de ti y digo, no puedo perder la locura. Y me empiezo a carcajar y digo, wow, o sea, qué padre que por lo menos sea un referente de que en esos momentos de crisis te acuerdas de mí y dices, no, tengo que divertirme en ese momento, ¿no? Ya sabes que todas tus amigas cuando se ríen se están volviendo se locas. están volviendo en ese momento. locas, exacto. Y dices, sí se puede, sí se puede. Yo creo que sí se puede. El chiste es de que no perdamos de vista la meta, el objetivo y lo más valioso, que no pierdas tu autenticidad, ¿no? No te pierdas en el camino de lo que o sea, puede ser un super hitazo esto, al rato se va a volver un super influencer Oscar y no nos va a querer ya hablar ni nada. Sí. Y entonces, Wendy, ¿quién es Wendy? ¿Quién es? Ya no me acuerdo de ella, Sí. ¿no? Y yo creo que esa parte, si la mantenemos, o sea, yo creo que ese es el atractivo más grande, ¿no? Wendy, ha sido un capítulo padrísimo. Yo creo que hay que aventarnos una parte 2. Las que quieras. Yo encantadísima, me Sí. encantaría. Me gustó mucho que hayas venido, nos hayas platicado pues tu trayectoria y sobre todo cómo el deporte te sirvió para enfrentar todas estas otros aspectos de tu vida. Y siempre al final del episodio le pido al invitado que se aviente una moraleja o algo moraleja. para los playmakers, para que los playmakers se lleven. Bueno, pues qué moraleja les dejaría que eso, no pierdan ser quienes son, esa autenticidad, ni dejen de soñar, ni de imaginar, no importa en qué etapa están, en qué momento de su vida, o sea, mientras hay vida y hay posibilidades, arriésguense. O sea, es mucho mejor contarnos a nosotros mismos una historia de lo que hemos logrado, lo que hemos querido, lo que hemos deseado, a quedarnos en la duda. Entonces, yo aquí digo, ábranse, se vale. Les digo, yo, imagínense, abrir un libro que no sabía qué iba a pasar y seguir reinventándome, pues creo que ha sido una de las mejores cosas de mi vida y que lo seguiré haciendo hasta el último día que me quede, por lo cual siempre hay que mirar para adelante. Y no le tengan miedo, siempre nos vamos a equivocar y es parte de la vida. Y vamos a estar en desventaja muchísimo, pero es parte de todo el proceso para llegar a cosas grandes. Ese sería mi mensaje principal. Pues Wendy, muchísimas gracias por haber venido. Ahí nos aventamos la parte 2. Seguro, yo encantada. Sí. Con todo el proyecto que estoy desarrollando ahora para papás con hijos deportistas y no deportistas,
¿no? Que también ese es un tema importante. Yo, como experiencia de mamá de muchos hijos, pues veo esa diversidad, ¿no? Y a veces hay cosas que me atraen más de manera natural, pero hay cosas que tengo que esforzarme a hacerlas, ¿no? Porque al final estamos en este mundo pues, para aportar, crecer, y no necesariamente salen las cosas como queremos, pero siempre hay una rectitud de intención buena para ir hacia adelante. Entonces, yo encantada. Oscar, un placer. Me encanta tu podcast. Gracias. Vas a ver que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Pues Playmakers, muchas gracias por haber visto el capítulo. Si llegaron hasta aquí, acuérdense de suscribirse, darle like, compartirlo, seguir a Wendy en sus redes sociales que van a estar aquí apareciendo. Y pues muchísimas gracias, Playmakers. Nos vemos en el siguiente capítulo.